padre Conrado Sanjur, al cual en mi época de periodista tuve la oportunidad de entrevistar muchas veces, y que hoy pues le rendimos este homenaje en este Día Internacional de los Derechos Humanos. Me ha tocado a mí la oportunidad en este momento de hacer una síntesis, podríamos llamarla así, de los procesos judiciales y toda la embestida que ha sufrido las organizaciones sociales, especialmente el SUNTRAC, del cual formo parte del equipo legal de esta organización. Y es la violación a la libertad sindical y la persecución política en Panamá en el marco de este 10 de diciembre del Día Mundial de los Derechos Humanos. Hoy expongo un tema que toca el corazón mismo de los fundamentales, la libertad sindical, consagrada tanto en la Constitución panameña como en los convenios internacionales que el país ha ratificado. Sin embargo, en Panamá hemos sido testigos de un patrón preocupante: la utilización del brazo penal del Estado, es decir, el Ministerio Público y el órgano judicial, como instrumento de persecución política contra organizaciones sindicales y sus dirigentes, particularmente contra el SUNTRAC y sus principales líderes. La libertad sindical es un derecho humano protegido por convenios internacionales y por nuestra Carta Magna. El convenio 87 de la OIT garantiza el derecho de los trabajadores a constituir organizaciones sin interferencia de las autoridades públicas. El convenio 98 de la OIT protege el derecho de la negociación colectiva y prohíbe actos de discriminación institucional. Y en este punto es importante destacar que precisamente cuando existe ese derecho de libertad de los convenios colectivos, hoy el Ministerio de Trabajo no ha querido reconocer ni certificar la nueva junta directiva de esta organización sindical SUNTRAC que permita llevar la negociación colectiva CAPAC-SUNTRAC. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 23 reconoce el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 22. Nuestra Carta Magna, en su artículo 64, 65 y 69, protege a la organización sindical, prohíbe cualquier forma de persecución por motivos laborales e ideológicos. El Código de Trabajo reafirma este derecho de los trabajadores y sobre todo el derecho a huelga, a la protesta y a la defensa colectiva de sus intereses. Pese a este marco robusto que tenemos, la práctica estatal reciente ha demostrado todo lo contrario. Y ponemos los ejemplos de, no ejemplos, sino lo que hemos venido viviendo con relación a este tema. Las declaraciones públicas del presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que usaría todos los recursos del Estado para hacer desaparecer o reducir a su mínima expresión al SUNTRAC. Estas palabras no son opiniones políticas, configuran un mensaje institucional, instruye a los órganos de investigación y legitima la persecución penal de la organización sindical más combativa del país. En cualquier democracia, un jefe de Estado que anuncia abiertamente la intención de usar el aparato estatal para destruir a un sindicato viola los principios de la OIT y los estándares básicos del Estado de Derecho. En Panamá hemos visto un fenómeno que preocupa a las instituciones internacionales: la criminalización de la protesta social mediante procesos penales fabricados o desproporcionados. Los patrones incluyen investigaciones abiertas sin pruebas sólidas, medidas cautelares excesivas, acusaciones por delitos graves que buscan intimidar y desgastar, el uso de jueces de garantía como legitimadores de decisiones previamente definidas desde el Ejecutivo, filtraciones a medios para crear una percepción de culpabilidad. Aquí tenemos que recordar lo que el Papa Francisco decía, o lo que se conoce como el lawfare. Estos mecanismos que son o forman
partes modernas de persecución política, donde el derecho penal se convierte en un arma para disciplinar movimientos sociales incómodos. El pasado 12 de febrero de este año, 83 trabajadores fueron presentados como vándalos, delincuentes, porque participaban en una manifestación vinculada a demandas legítimas, como eran las reformas a la Caja del Seguro Social. Irregularidades señaladas por varios colegas y observadores internacionales que decían que los arrestos se hicieron sin órdenes judiciales, procesamientos masivos sin individualización de conducta, imputaciones desproporcionadas como de daños, alteración al orden público y asociación ilícita, detenciones prolongadas sin justificación, negativa de conocer su calidad de sindicalistas en el ejercicio de derechos constitucionales. Estos casos ilustran una estrategia de desmovilización, enviar un mensaje del miedo al resto de los trabajadores. También tenemos el caso de Genaro López, Saúl Méndez y Jaime Caballero y Erasmo Cerrut. Estos dirigentes sindicales han enfrentado durante años, muchos años, distintos procesos penales que comparten elementos comunes. Genaro López, procesado y encarcelado preventivamente durante el gobierno de Ricardo Martinelli por supuestos delitos relacionados con protestas. El tiempo demostró que los cargos no tenían sustento legal, jurídico y real. Su detención fue señalada de persecución sindical por organizaciones internacionales. Un proceso penal del 2022 que se investigaba en la Fiscalía de Bocas del Toro y que ya el fiscal iba a archivar porque no había ningún indicio o tipo de delito, es desempolvado, traído a Panamá, es decir, se cambia la jurisdicción, porque si el delito se comete en Bocas del Toro, tenía que ser la jurisdicción de Bocas del Toro la que investigara este caso, se trae a Panamá y a Genaro López como a Saúl y a Erasmo Cerrut se les acusa de blanqueo de capitales, delito financiero y se le ordena la detención. En el caso de Saúl Méndez, hoy en el exilio, también ha enfrentado al menos 17 procesos judiciales, la mayoría archivados o declarados sin fundamentos. Los expedientes se activan especialmente en contexto de protestas, elecciones internas del sindicato. Se intenta proyectar ante la opinión pública como un delincuente, no como un dirigente obrero. Erasmo Cerrut hoy en la Embajada de Nicaragua desde hace 6 meses, esperando que este gobierno le dé el salvoconducto. El caso más icónico y que causa aún más dolor todavía, porque en el caso de Genaro López, a pesar de que ilegalmente e injustamente se mantiene bajo prisión domiciliaria con un brazalete, se le siguen violando derechos. Pero en el caso de Jaime Caballero, detenido preventivamente en la Mega Joya con delincuentes de alta peligrosidad y en un centro donde se supone que solo deben estar personas condenadas. Enfrenta causas penales por su participación en huelgas y acciones sindicales. Las autoridades, las acusaciones no se basan en hechos individualizados, sino en un rol de líder del sindicato. Ahora le han inventado un proceso judicial en complicidad con el Ministerio Fiscal, luego de pedir un préstamo hipotecario con el Banco de Desarrollo Agropecuario, acusándolo de delitos financieros y blanqueo de capitales, extendiéndose esto a su esposa e hija, quienes tienen medidas cautelares e impedimento de salida del país y notificación periódica ante el Ministerio Público, donde hay otros dirigentes del Sultrac también, donde la Fiscalía, al mando del fiscal Hermeldo Márquez, ha realizado más de 20 allanamientos a su residencia y locales del Sultrac a nivel nacional. Este proceso no busca justicia, sino desgastar, intimidar y deslegitimar a quienes representan una fuerza organizada de trabajadores. Este es un patrón clásico de la criminalización del liderazgo sindical. La persecución política contra sindicatos no solo afecta a Sultrac, pone en riesgo
a toda la sociedad panameña. Cuando un gobierno utiliza el aparato penal para sofocar la disidencia, se debilita la separación de poderes, se vulnera la independencia judicial, se destruye la confianza en las instituciones y se reduce el espacio cívico para la protesta y la participación ciudadana. La libertad sindical es un pilar de la democracia. Sin sindicatos no hay contrapeso. Sin contrapeso no hay control ciudadano del poder. En este Día Mundial de los Derechos Humanos debemos recordar que la libertad sindical no es una concesión del gobierno, sino un derecho conquistado de los trabajadores. La persecución política de dirigentes sociales, sea de Suntra o de cualquier otra organización, constituye una violación grave de compromisos internacionales y de orden constitucional panameño. Levantar la voz, denunciar y documentar estos abusos es la única forma de impedir que el Estado se convierta la justicia en un arma contra los trabajadores. Y eso es lo que precisamente hoy realiza Copo de UPA. Muchas gracias.